estamos en nuestra sección de libros con Gerardo Jara. ¿Cómo estás, Gero? Bien, empezando el lunes con un café negrísimo para poder despertar, pero bien, súper bien. Hoy escuchábamos recién a la Pascual y la Vaca, de quien soy ultra fan. Mañana la voy a ir a ver ahí a la Sala Máster. Estuvo acá ¿Sí? en tantas canciones buenas con la Muri, conversando ¿cómo no iba a estar en tantas canciones por supuesto, sí, ¿sabes quién está hoy día? Gianluca. ¿La dura? Sí. ¡Ay, qué bacán! Me gusta que sea tan ecléctico. Ecléctico, sí, Sí. transversal. Sí, por supuesto, música chilena de alta calidad acá en nuestro programa, así que no se vayan. A las 12, después de que nosotros terminemos, quédense para escuchar a Gianluca, que además va a estar en una actividad sobre juventud y música urbana, que se está organizando desde acá, va a estar en Cineteca Nacional el miércoles. Bacán. Todos los detalles con la Muri a las 12. Y nosotros hoy día vamos a hablar a propósito de un libro que le voló la cabeza aquí a mi amigo. Sí, llegué tarde, o sea, yo soy, trato de no decirle a la gente que llega tarde a los libros, hay cachado que... Yo siempre llego tarde a todo. Me refiero excepto a que... al programa llego a la hora. Me refiero a que, por ejemplo, libros que se han publicado hace 10, 15 años, uno siente que llega tarde y descubre que son una maravilla, y uno entiende toda la algarabía que han causado, y en este caso... Llegué tarde con... Ustedes, nunca nadie llega tarde, solo yo. Nada supone a la noche de Delfín de Vigan. Todavía no lo leo, amigo, así que... ¿Todavía no leí? No. ¿Viste? Así que vengo a escuchar que me tiene... Convénceme de por qué tengo que leer ese libro. Ya, y creo que... O sea, y más allá que hablar solamente del libro, con Antonella pusimos el tema, o queremos poner el tema hoy día de la autoficción, o la ficción del yo, o la literatura del yo, o mejor dicho de otra forma, con una pregunta: ¿qué pasa cuando el escritor o la escritora habla de sí mismo, o de su misma historia? ¿Cómo ocurre el relato? Y en este caso... ¿Cómo se diferencia de la autoficción? Que es parecido, pero no es lo mismo, están como en la misma familia. ¿Cuál es un poquito la diferencia? Que me lo dijiste hace un rato y quedé con la duda. Yo creo que la autoficción, o sea, por ejemplo, de los libros que trajimos, por ejemplo, yo traje 4, de esos 4, 2 están contados muy como ensayos, más bien. Ya. En donde se mezclan quizás en algunos momentos algunos géneros, traje 2 que son novelas, más bien, pero que no necesariamente están contados. Yo creo que hay un tipo de autoficción en Chile, tipo Paulina Flores, la Romina Reyes, la Arely Uribe, que es muy como ese estilo de yo te cuento mi adolescencia. A través de otras cosas. O la Camila Gutiérrez, ¿cachai? Ya. Que es como, para mí, ese es como un tipo de autoficción que es muy específica. Y yo siento que estos libros como que, a pesar de que están basados en historias familiares, yo creo que ese es el cambio. O sea, no soy yo y mis circunstancias y mi juventud y mis locuras, sino más bien esta es la historia familiar que traigo. Claro. Entonces siento que por ahí es. Acá nada supone a la noche, Delfín de Vigan su madre fallece, y para ella, fallece también en condiciones algo extrañas, o por lo menos diciendo que algo se pudo haber hecho de alguna u otra forma. Y para contar la historia de la madre, que sufre varios trastornos y varias enfermedades, depresión, esquizofrenia, creo hasta un punto también, para contar la historia de la madre y el impacto que genera su muerte en ella, porque ahí yo creo que también puede haber otra diferencia, porque muy distinto es como contarte lo que me ocurrió el fin de semana, a pesar de que me ocurrió a mí y son cosas que a mí me ocurrieron. Siento que un poco de estas novelas, o tal vez las otras novelas que tú trajiste, los otros libros que tú trajiste, los escritores y las escritoras quieren hacerte sentir ese mismo impacto, pero no pueden hacerlo a través de solo narrarlo, sino que para eso te tienen que contar, por ejemplo, como tú decías recién, una historia familiar. No te puedo contar de la muerte de mi madre y lo impactante que fue si es que no te cuento también la historia de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi familia. Es como meterte en la misma historia. Por eso yo creo que autoficción o literatura del yo, me voy a quedar con la literatura del yo, que es un poco ocupar las técnicas de la literatura para narrarse a sí mismo o narrarse a sí misma. Entonces, en este caso, Delfín va contando la historia de su padre, que era un trabajador de mediana clase, más o menos en Francia. Su madre era una dueña de casa, una trabajadora también de la casa, ya que eran 8 hermanos los que convivían en esta casa en la que después crecería la madre de Delfín. Y va contando los distintos traumas, las distintas tragedias, las distintas alegrías que va teniendo la familia, y de a poquito, como en toda familia chilena, iba a decir, como en toda familia alrededor del mundo, hay tragedia, hay momentos oscuros, hay ese acontecimiento que cambia un poco las cosas en un 180 grados. Entonces por eso me causó
tanta impresión este libro, y bueno, quiero que me contes también lo que trajiste tú, porque muchas veces Delfín se pregunta, pero ¿cómo cuento esta historia? ¿Cómo... ¿Qué es lo importante que tengo que narrar? Si quiero causar impacto, ¿cómo lo tengo que ordenar? De hecho, hay varios sucesos muy fuertes en este libro que siento que si se contaran en otro orden no tendrían el mismo efecto que pudieron, o sea, que causan en este libro tan ordenado en la manera que está. Pensando también, Delfín ya vivió toda esta vida, ya sabe toda la información, entonces hay cosas que oculta, o sea, digamos que no empiezan contando todo de una, sino que hay cosas que la reserva para otro momento de la historia, hay ciertas reflexiones que la guarda para ciertas... también para otros momentos de este mismo libro. Entonces me hace pensar como ella tenía armado todo. La estrategia narrativa. Claro, ella no quería contar cuánto quería o cuánto le sorprendía o cuánto le afectaba la vida o el impacto que tenía la vida de la muerte, o sea, de la vida de su madre en ella, sino que quería contar una historia impresionante, una historia que le cayó a ella, pero que obviamente te la está queriendo narrar a ti y necesita otros recursos para ello. Literario, o anda tú a saber, narrativo, discursivo, de técnica. Eso. ¿Qué pensáis tú de la literatura del yo? Que también da mucho de qué hablar, porque hoy en día, como tú lo decís, hay gente que dice, frente a los libros de Paulina Flores, Ariel Uribe, Camila Gutiérrez, dicen, ya, pero esas son sus historias, ¿por qué no inventan otra cosa? Yo como, que no sé cómo familiarizarme con eso y nada que ver. O sea, yo creo que toda literatura es literatura del yo. Yo también. Entonces, por eso esas críticas y la encuentro media como... como el Quijote no se puede haber escrito sin Cervantes viviendo la vida que tuvo, ¿cachai? Sí. Como... Pero creo que hay algunas que nos resultan más interesantes o que tienen más puntos de entrada o que en este caso, o que también por su forma, como tú dices, por la manera en que el escritor o escritora trajimos puras mujeres, administran su propia historia. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, qué sorpresa! Nosotros recomendamos libros de mujeres. Que administra la información de su misma historia, ahí es para crear la complicidad. A mí me ha pasado que he leído libros de literatura del yo que como no tengo nada que hacer con esto, no tengo cómo entrar acá. Y luego, por ejemplo, estos 4 que traje no tienen nada que ver conmigo, o sea, es claro, con mi experiencia, excepto porque son todos escritos por mujeres, pero las experiencias son absolutamente ajenas, pero la construcción que tienen me resultaron súper atractivas en términos literarios, y de ahí quizás en algunos casos pude entrar más a la historia y a la empatía que me pueden parecer los personajes, y en este caso además con las mismas escritoras. Claro, o sea, eso, antes de empezar a preguntarnos si es que los libros, siguiendo en esta misma categoría, son buenos o malos, creo que es mejor preguntarse de qué forma las narradoras o narradores se acercan a nosotros con su propia historia. Entonces, hay que pensar en un otro independiente cuando uno quiera hablar de sí mismo, creo yo. Eso es como Shakira, ¿o no? Cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo. Me acordé de algo. Hoy en Grandes Filósofos de la Música Popular. Funciona así. Pero creo que esa pregunta es válida. Como, o sea, por ejemplo acá, El Invencible Verano de Liliana, que es un librazo que se tradujo incluso al inglés y que ganó el Pulitzer. Y le ganó el Pulitzer al poder acceder a ese lo vamos a mostrar. Que de hecho lo comentamos también con la Antonia, con Pluma de Mujer, cuando hablamos de escritoras mexicanas. Este libro es tremendo. Y claro, bueno, como mujer, por supuesto que estoy expuesta a la violencia de género, pero ella está contando del caso de su hermana. El Invencible Verano de Liliana trata de la escritora Cristina Rivera Garza y cómo ella, después de muchos años, después de vivir un luto o tal vez sopesar el impacto que fue que asesinaran a su hermana, un femicidio por parte de la expareja de ella, como años después abre un baúl con una mera curiosidad, ni siquiera como tal vez por intentar escribir un libro, sino que abre un baúl para poder volver a aquella historia y dice, no, quiero volver a levantar esta historia impune, que todavía creo que lo último que supe del caso fue que este tipo fue encontrado, creo que en Estados Unidos. El tipo arrancó. Digo impune porque nunca pudo ser procesado, entonces escribe este libro un poco como para... bueno, después creo que leí que no es tanto para hacer justicia, sino que para levantar una historia reconfortante de su hermana. Para hacer memoria también. Para hacer memoria. Entonces... ahí de nuevo la escritora se cuenta todo esto para empezar a armar esta historia que tiene que ver con su hermana, pero también con este suceso horrible. Y claro, tú no vives en México, no conoces a Cristina, no conociste a su hermana, pero el libro es impresionante, onda, te hace sufrir
y también creo preocuparte sobre la situación en la que primero reclama a Cristina y después evidencia en cuanto a su injusticia. Sí, yo creo que una de las cosas muy poderosas que hace ese libro, a ver, México en Latinoamérica es uno de los países con más altos índices de feminicidios, o sea, es muy, muy, muy fuerte. O sea, de violencia en general y, como tú dices, también de feminicidio. Sí, entonces hay una cosa que hace, a mí me parece que el libro es muy potente en eso, es como sacar de la cifra a esta mujer, a la hermana de la escritora, y transformarla en una persona. Claro. Y la vemos desde la mirada de ella, la vemos desde la mirada de los amigos, porque ella hace muchas entrevistas para hacer este libro, la vemos a través de sus propios diarios. Entonces yo creo que ese es un ejercicio que además es muy interesante porque ella va cambiando de formato a lo largo del libro. Y por otro lado también es darnos cuenta del contexto, de que un femicida no aparece de la nada, un femicida es un hijo sano del patriarcado, Claro. vive en un contexto que le permite llegar a esos niveles de violencia, que lo encuentra que es coherente con la manera en que ha sido educado. Y yo creo que es Casi que son accidentes, como si no se pudieran evitar. O es como, pero más bien es como si desde chico te han enseñado que las mujeres están a tu servicio, ¿no? Y que te tienen que rendir cuentas y que si salen, que expresan una voluntad propia que las aleja de ti, tú tienes todo el derecho para ir y romper con eso, incluyendo rompiendo la vida de esa mujer. Y entendemos un poco la mente de esta persona, ¿no? Que hace esto. Y yo creo que por eso el libro es muy potente y por eso también ha recibido tanta atención, porque salimos del titular y entramos a una historia personal para entender el contexto en donde se dio este crimen y luego también para entender lo que nos perdimos. O sea, porque ya está todo el mundo el tiempo preguntándose, ¿qué estaría haciendo mi hermana ahora? Claro. ¿Quién sería hoy día? Brigio eso porque creo que también, o sea, eso requiere un trabajo igual, como que Cristina, hablando en ese libro en particular, yo lo vi también en Nada se opone a la noche, con Delfín de Vigan investigando sobre su madre y sobre la historia de su familia, porque también ella sabe que tiene un recuerdo y tiene una vivencia que es propia, pero de nuevo quiere retratar a la madre, como tú decías en el caso de Cristina con Liliana, quiere darle un volumen, sacarla tal vez de una... En este caso, hablo de Nada supone a la noche, quiere sacarla incluso de su propia historia. Ella dice que quiere darle un volumen, darle aristas, darle presencia, y para eso tienes que... A pesar de que se hable de literatura del yo, tienes que sacarle un poco del yo. En este caso, por ejemplo, Cristina con lo que tú hablas con Liliana, Cristina tiene que ir donde los amigos y hablar sobre ella, tiene que incluso tal vez romper cierto secretismo con los diarios de Liliana y leerlo. Digo, hay gente que dice que pareciera que es fácil porque es solo hablar de una propia experiencia, pero la literatura no se basa solamente en lo que una persona piensa, sino que de qué manera tú la sacas y otras personas podemos llegar a ella. Por eso me da un poco de rabia cuando gente, casi siempre hombres, dicen que es muy fácil escribir este tipo de literatura porque dicen que no hay oficio. Y obvio que hay oficio, obvio que cuesta salirse de uno mismo para poder mirarse y leerse. Además, no dicen lo mismo de Henry Miller. No dice lo mismo de Henry Miller. Porque que el primero que se me vino o de Kerouac. Háblame de literatura del yo. No, porque ellos están en un auto. Ya, me vamos a volver muy antimachitos. Pero pucha, sí son así. Es lo que uno escucha hoy en día. Pero sí, pues. No sé, tal vez llevémoslo a otro caso como el de Knausgaard, el que tiene esta sextalogía. Claro. Sobre sí yo no mismo. entraba ahí. Me han dicho que es re buena, siendo el primero como el más interesante, que se llama La muerte del padre, con esta sextología que se llama Mi lucha, muy extraño, pero él se ha dicho que hace también una cosa interesante que tiene que ver con contarlo todo, contar incluso cuando él es horrible, cuando tiene un juicio que no cabe dentro de lo que se espera que la gente diga hoy en día, no sé, como del status quo, etcétera. Hablando de hombres que también se han hecho el tema de la autoficción. Él por algo entretiene tanto, porque es como el hombre que está saliendo y está evidenciándose incluso cuando deja de estar en este papel como grandilocuente o conocedor. Pero no, yo creo que me pasa que yo que es como ya he escuchado demasiados hombres hablando de sí mismo, no sé si quiero seguir. Sí. No quiero habiendo tantas cosas buenas para leer, ¿para qué voy a entrar ahí? Pero no sé. Tantos libros buenos. Oye, aquí traje un par. ¿Cuáles otros trajiste? Yo fui muy, no sé si poco Mateo, pero es que todavía estaba tan impactado con Nada sobre una Pero noche. está bien. Mira, me queda poco rato, pero estos te los quiero recomendar. Además, por si alguien llega a la Inquieta Librería y está preguntando por algo como esto,
¡Charán! Y yo estoy chato de recomendar ya a veces, de conversar, quiero solo como llenar Excel, puedo decir, ahí están. Ahí están. O vaya a ver el video del panel de literatura que hicimos, Verdad, y ahí verdad. tenemos un montón. Bueno, les traje, estos dos los leí además más o menos juntos, y son parecidos y no tanto. Natalia Litvinova, Luciérnaga, y Corina Oproae, La Casa Limón. Ambos los comenté en mi Instagram, los pueden ir a mirar. A ver, este caso, el que tienen en común, además de que son historias familiares que están ficcionadas, ambas vienen de Europa oriental, que fue en algún momento Rusia, o la Unión Soviética más bien, y ambas terminan, una en España, en el caso de Corina, y otra en Argentina, en el caso de Natalia. Entonces te cuentan su niñez en estos lugares. En el caso de Natalia, además, su pueblo estaba muy cerca de Chernobyl, entonces fueron de la gente que tuvo que arrancar, y llegan hasta Argentina. Y ella mete mucho más fantástico aquí. Hay todo un capítulo que está dedicado a un sueño en donde ella va a un pantano a hablar con su abuela para poder entenderse a ella misma, a su madre, y esta línea materna que de alguna manera se pierde a partir de la pérdida del territorio de origen, ¿no? Claro. El libro es hermoso, además ella es poeta, entonces se ultra nota. Ella también, ¿eh? Las dos son poetas. Yo leí la poesía de Litvinova y es genial. Claro, y además es interesante que ellas escriben ambas en castellano. A pesar de que, claro, en el caso de Natalia viene de Bielorrusia y en el caso de Corina Oproae viene de Rumania, si no me equivoco. Y La Casa Limón también es la historia de su niñez y de cómo el mundo se transforma, ¿cierto?, en la dictadura en Rumania, y su familia va viendo cómo pierde su estilo de vida y sus cambios, y todo esto de la mirada de una niña. Y ella escribe desde España, que es donde vive ahora. Y por último, se me va. Uy, ese es impresionante. Este libro es muy heavy. El consentimiento, de Vanessa Springora, que es un libro que fue muy polémico. Los otros dos ganaron premio. Casa Limón ganó el premio Tusquet y Luciana ganó el premio Lumen de novela. Este libro de Vanessa Springora dejó la escoba cuando salió, porque ella cuenta su relación adolescente cuando ella tenía 14 años con un escritor muy reconocido, Gabriel Matzneff, que era un escritor súper reconocido en la época, y ella habla desde hoy día, desde su adultez, cómo la cultura alrededor de ella, incluida su madre, permitieron básicamente este estupro. Claro. Y este abuso, ¿no? Porque este tipo la seduce, se la lleva a vivir con ella cuando ella tiene 14 años. Y ella, claro, no solamente evidencia la perversión de este tipo, que además rápidamente se aburre de ella y se mete con otra lolita, sino, literalmente una lolita, sino que como alrededor, ella dice, yo iba a fiestas con él, y nadie le parecía raro. Yo iba a la televisión, él dando entrevistas, yo de compañía, y a nadie le parecía raro. De hecho, creo que no sé si la familia de ella o del mismo escritor, lo que sea, pertenecían como al mismo círculo intelectual que en Francia firmaron esta carta que valida el estupro. Exactamente. Y que, perdonen feministas, pero que carta que también firma Simone de Beauvoir. Entonces, por eso es... Y Sartre, por eso es tan como... O sea, tampoco la idea es como andar apuntando ni bajando como personas de los lugares, en este caso Simone y Sartre, pero digo, el libro hace mucho ruido, entonces por eso es impactante. Porque no solamente apunta a Matzneff, que sí, o sea, el tipo era un perverso, pero sino a la sociedad cultura, toda. Por eso claro. la traje en este lote, porque tiene que ver con su historia familiar, pero también tiene que ver con una historia cultural de Francia en cierto momento, que él encontraba de lo más cool, y en Francia también se usa cool, que un señor de 50 años estuviera pololeando, ennoviando, llevándose a vivir con ella a una chica de 14. Ella abandona el colegio para irse a vivir con. O sea, es como el libro es una locura, el consentimiento, y está contada por ella desde hoy día, ¿no? Entonces, hoy ella es editora, en sus 40 empieza a contar esta historia, es un libro tremendo. Solo quería como, tal vez ya cerrando, porque me imagino que nos queda poco tiempo. Ya llegó el invitado a nuestro próximo programa. Que trajiste también a Annie Ernaux, yo creo que eso... no, Annie Ernaux es para ti. Que también, o sea, trajo a Annie Ernaux, que es la ganadora del premio Nobel, y que bueno... pura autoficción. El Nobel se le dio un poco porque a través de su literatura logra la maestría de hablar de ella, pero también de Francia.
Y de todos nosotros. Y de todos nosotros. Te traje el acontecimiento, regalo de Tusquets Planeta para ti. Para ti. No para la librería, para ti. Y con eso vamos cerrando el comunicarte de hoy. No se vayan, porque ya llegó Gianluca. Gianluca, bienvenido a nuestra radio UNIAC. Y no se pierdan la entrevista que le va a hacer ahora mismo nuestra fabulosa Muriel Rivero. Yo vuelvo mañana a las 10. Gracias, Renato. Gracias, Muri. Gracias a todos. Con un nuevo comunicarte. Que esté muy bien. Chao.